Hola, buenos días, la Iglesia Cristiana Betel Sama, nuevamente aquí en un día domingo, dándote la palabra que el Señor nos ha dado para instruir a su pueblo y al que quiere venir a ser su pueblo. Como apóstol y profeta de Dios, el Señor siempre me insta a dar la palabra que a estos tiempos debe darse para despertar en un tiempo profético, no para temor, no para miedo, como lo he dicho en muchas prédicas, sino para que el pueblo de Dios se levante, para que el cuerpo de Cristo se una en una sola, a traer la victoria a la humanidad, el favor y la gracia y la misericordia del Señor. Pero primero quiero que allí en tu casa, allí tú te arrodilles o como tú sientas, lo importante es que sea de corazón al Señor y comiences a orar aquí con nosotros. Cierra allí tus ojos para poder hablarle al Padre eterno, a Jesús, para que interceda ante el Padre. Y tu Espíritu Santo te pedimos, Espíritu de Dios, que la gloria de Jesús descienda en este instante, Señor. Que descienda con el poder que necesitamos para que venga una palabra a sus vidas, que sea una palabra rema, una palabra en donde salta sus vidas y les habla para que puedan, Señor, estar a tiempo arrepintiéndose delante de ti, Señor, conociendo el tiempo que queda para que ese tiempo de gracia entren y aunque les sea difícil y vean, Señor, las circunstancias, sepan que hay uno que desde el cielo en la tierra va a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Tú eres el Cordero de Dios. Tú eres el León de la tribu de Judá. Pedimos en esta hora, Señor, en esta mañana, que tú rujas, Señor, desde tu templo, Señor, desde tu trono, Señor, y desciendas liberándonos a todo aquel, Señor, que nos acogemos a ti. Rujas defendiendo y echándole delante de nosotros todo enemigo. Que la gracia y el favor tuyo esté sobre cada vida con misericordia, Señor. Y pido, Señor, proteger mi casa, mi hogar, mis hijos y los hijos de aquellas personas, Señor, que son mujeres enfrentando una situación con niños pequeños, con adolescentes, Señor, en donde no saben qué hacer. Que se acojan a ti, Señor, como el esposo amoroso que dice el libro de Isaías. Señor, que todo aquel, Señor, que está solo, también entienda que no está solo, que tú estás ahí, que tu Espíritu está allí presente, que la gloria y la honra de lo que reciba cada persona en su hogar, en bendición, sea para ti, Señor, no para el hombre. Aquel que está turbado como sacerdote, acongojado por no encontrar el sustento para su familia. Hoy pedimos, Señor, que sus fuerzas no sean en la carne, sino en el poder del Espíritu, para que el Espíritu sea llevándolo allí donde puede haber caminos donde encontrar, Señor, a todo aquel necesitado de salud. Señor, que entiendan, Señor, que tú llevaste todo en la cruz y que a este tiempo nos diste la victoria. Padre, abre el entendimiento a los que están falleciendo allí en la clínica, aquellos que están entubados, aquellos que están familiares esperando un pronóstico médico, para que tú cambies ese diagnóstico médico, para que tú en el Espíritu se le revele, mi Rey y Padre, a esas personas, y se revele de una forma, Señor, en donde se levanten de ahí, de sus camillas, sanos,
sabiendo que quien los tocó es el Señor. Señor, usa a esos médicos, enfermeras, camilleros, auxiliares. Padre, los medicamentos y lo que se haga, tú toma el control de todo. Así como tomaste el control de todo, Señor, en tiempos de antes, en cada milagro por donde tú ibas, dando a conocer tu ministerio. Hoy pido, Señor, que esta palabra llegue a tu pueblo y entendamos, Señor, estos tiempos que hablas. Que lo que tú que seas, Señor, bendito y alabado seas. Que la gloria tuya descienda sobre mí para poder hablar como tu vaso que usas. 100% seas tú, Señor. Nada de mí, totalmente de ti, Señor. Hoy lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito eres, mi Rey, mi Jesús, mi Espíritu Santo que me guía con tu palabra, Señor. Alabado y bendito sea tu nombre. Gloria y honra sea para ti, Señor. Aleluya, Cordero de Dios. Aleluya, Señor. Señor Yeshua. Yeshua, conoce, Señor, la aflicción de cada persona que está viendo. Allí arrodillado, pido tu presencia, Jesús, consolándonos, levantándonos, restaurando, Señor, aquella persona, Señor, que necesita de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya sean nuestras palabras, sí, amén. Glorificado sea tu nombre en nuestra boca cada mañana que respiramos. Señor, que allí tú levantes, Señor, en cada clínica, a cada persona, soples desde tu cielo, soplo de vida, Señor. Al escuchar estas palabras, aquellas personas que dicen que están llevando mis prédicas a que escuchen y que se han comenzado a alentar, que en cuestión de 2 días, como dijo el Señor a esa familia, en 2 días verían levantarse a uno. Señor, he podido ver con mis ojos cómo tú haces la obra maravillosa de misericordia. Haznos entender que estos tiempos se mueven porque son proféticos, pero que tú estás esperando que vengan a ti, Señor. Oh, mi Rey amado, bendito seas por siempre, mi Rey. Bendito sea mi Rey hermoso, Salvador de nuestras vidas. Bendito seas, Señor, Rey hermoso. Bendito seas por siempre, Señor. Cordero y león. Cordero, quien derramó la sangre por salvación del que se acoge a él. León, porque rugirá por ti, rugirá para defensa, rugirá para protección. Señor, te lo pido con todo mi corazón. Mira a todos aquellos que están en esas clínicas y obra, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén y amén. Vamos a ir al libro de Ezequiel 14 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy pedimos, Señor, que esta palabra salga de mi boca, pero tu Espíritu penetre en todos aquellos que necesitan de tu palabra, Señor. Vamos a leer en Ezequiel 14. Dice la palabra de Dios: contra la idolatría. Unos jefes de Israel vinieron a visitarme y se sentaron frente a mí. Entonces el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, estas personas han hecho de su corazón su altar de ídolos malolientes, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. ¿Cómo voy a permitir que me consulte?
Por tanto, habla con ellos, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente a todo israelita, que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes, y que después de haber colocado a su paso trampas que los hacen pecar, consulte al profeta. Yo el Señor le responderé según la multitud de sus ídolos malolientes. Así cautivaré el corazón de los israelitas, que por causa de todos esos ídolos malolientes se hayan alejado de mí. Por tanto, advierte al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: arrepiéntete, apártese de una vez por todas de su idolatría, de toda práctica repugnante ante mí. Yo seré quien le responda a todo Israel, oh emigrante que resida en Israel, que se haya alejado de mí, al que haya hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes y haya colocado ante sí trampas que lo hayan hecho pecar. Luego haya acudido a un profeta para consultar, pero enfrentaré a él y de él haré una señal de escarnio y lo extirparé de mi pueblo. Así sabrá que yo soy el Señor. Hemos visto desde tiempo atrás que el Señor ha hablado por profetas a su pueblo. Este tiempo no es la excepción. Muchos conocen que la Biblia es un libro en donde nos insta a saber vivir al presente y que nos prepara para un presente, pero con Dios. En esta palabra habla claramente que el Señor predice en los profetas de tiempo atrás las situaciones que vendrán sobre la tierra, por visión, sabiendo lo que venía al presente. Esos momentos en que las personas, judíos, israelitas, usados por el Señor, descendía el Espíritu Santo y revelaba lo que hoy en día estamos viendo y viviendo. Hay misterios para entender lo que pasa ahora en el mundo. Misterios que nosotros como hijos de Dios tendremos que ahondar en la palabra y conocer en estos tiempos. El Señor nos dejó la palabra para que nosotros estuviéramos instando a otros, no solo en nuestras vidas, sino también a otros. Nosotros tenemos que ser creyentes del Señor para poder entender la enseñanza bíblica y lo sobrenatural. El Señor nos muestra a través de visiones y sueños que dijo que iban a venir a muchos jóvenes, ancianos, en donde el Señor llama y busca. Y tenemos que decirle qué debemos de hacer. Tienes que saber escuchar la voz de Dios. Una voz audible que quiere hablarte, o un pasaje bíblico, o una prédica, pero Él habla a su pueblo. Es una situación que el Señor desea que nosotros vengamos en comunión a conocer. De tiempo atrás, todo lo que se ha venido hablando del libro de Ezequiel, Jeremías, Isaías, es algo que el Padre del cielo desea que te prepares para poder venir en el momento
en que ocurran las cosas en la tierra, tú puedas saber cómo reaccionar, hablar o actuar. Estudiando la palabra de Dios, tomamos un libro individual y tenemos que ponerlo en ese orden cronológico. Para nosotros entender la palabra, el libro de Jeremías puede ser un libro revuelto para ti, pero al compararlo con otros libros proféticos, hace que podamos comprender cuando ponemos estas cosas en orden cronológicos. Vemos que la historia se repite siempre, son los mismos patrones que vemos en los días de Jeremías están pasando en este tiempo. Cuando ponemos esos patrones juntos podemos ver lo que viene. Patrones que son advertencia de Dios, definitivas, impresionantes para que el pueblo en esos días que no sirven o que no quieren escuchar del arrepentimiento, que ignoran las advertencias de Dios del arrepentimiento. Hay similitudes en Jeremías con hoy. Las similitudes son, unas son Apocalipsis 3:20, cuando el Señor está tocando la puerta. No es la puerta de un creyente, es la puerta de la iglesia. Es cuando Dios se para en frente de la iglesia. Y ellos decían, déjenos en paz, estamos en la iglesia, pero no sabía que era Dios. Hay una escritura que habla de esos patrones. Eclesiastés en 1:9 habla sobre lo que ya ha acontecido, eso volverá a acontecer y no hay nada nuevo debajo del sol. Por hacer esta investigación sabemos que tenemos un adelanto de lo que está pasando hoy en la sociedad, ya que esa historia sigue repitiéndose. La historia se repite una y otra vez. Dios declaró el fin desde el principio. Si quieres saber el fin del principio, debes de conocer por el inicio y mirar el final. Como en Jeremías había anarquía, como lo hay ahora. Anarquía total, caos, revuelta política, total agitación social. Una de las cosas asombrosas que estaban, y a Mateo 24 dice, nación contra nación. Es el grupo étnico se levantará contra otro grupo étnico. Étnicos que se levantando contra otros grupos. Un paralelo total. Por eso debemos de entender que eso es lo que en realidad pasó en los tiempos de Jeremías. Tuvieron peleas entre ricos y pobres. Ambos fueron agitación total en cada área. Y vemos que hoy en día está sucediendo eso, agitación total. En estos patrones que Dios siempre advierte antes del juicio, siempre manda advertencia. No está dispuesto a que nadie perezca. El problema es tan seguido que las advertencias son para el pueblo, más cuando ve que el pueblo se aleja, más que el impío que nunca ha venido a él. El juicio comenzará por la casa de Dios. Dios siempre quiere lidiar con nosotros, su pueblo. Como dice Apocalipsis en las 7 iglesias, como dice también que lidiará con las otras naciones. Una de las advertencias a las naciones que pasa justo ahora del libro de Jeremías. Es el libro en donde el profeta fue usado grandemente por el Señor. Génesis también habla de tiempos violentos, pecados sexuales, y también habla claramente, comían, bebían y se daban en casamiento. Había un descontrol total de la moralidad, de todo en el entorno de una vida. El profeta Jeremías, los hábitos alimenticios
son los mismos hábitos alimenticios que tenemos ahora. Al apóstol Juan se le dio un pergamino y dijo que comiera la palabra de Dios. Y él dice que era dulce en su boca, pero amargo en su estómago. En Ezequiel también se le dio un pergamino con la palabra del Señor y le dijo que comiera también. Y luego vemos a Jeremías que comió la palabra de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta que si en realidad quieres conocer y saber de estos tiempos, tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Ingerirla. ¿Cómo la ingieres? Pues para mí es leer todo el tiempo, y no es solo leer ni memorizar, no como una computadora y descarga, sino que tome vida. Las revelaciones vienen a mi vida cuando tomo la palabra y la leo. Un ladrón estaba listo para volar la cabeza a alguien y dijo: mira hacia el piso. Y otros dicen pelear o volar, pero la palabra puede venir a la mente y recordar lo que dice en Proverbios 20:22. Acuéstate en el suelo, y debido a que comes la palabra de vida, el versículo viene, y cuando viene el pavor repentino, viene la palabra de Dios. Y era Dios hablando en ese instante. Todo lo que nosotros vivimos lo podemos ver que responde para bien cuando viene la palabra de Dios de mi espíritu a mi mente y me hace obrar. Si comemos la palabra de Dios, Dios nos revelará, nos brindará revelaciones como el postre más delicioso o como la bebida más amarga. Podemos entrar y pedir revelación y llevarla donde la necesitas, porque es una ayuda presente en tiempos de necesidad. Tienes que digerirla para que Dios pueda gritártela de nuevo cuando necesita que tengas una respuesta. Son 3 comidas al día. Esa es la advertencia que el Señor nos da 3 veces. Hay advertencias diferentes. Hay varios capítulos donde él advierte que debe de someterse a Nabucodonosor, pero es la que Dios puso a cargo. Pero él advertía a todas las naciones cómo debe de tratar la nación de Israel, porque es su nación, y el que no trata bien a la nación de Israel está en grandes problemas, porque fue el que va a juzgar a todas las naciones de cómo trataron a Israel. Es conciencia de que nosotros sabemos que Dios está todavía en el pacto con el pueblo judío, y muchos desconocen. Eso es una realidad que está escrita en la palabra y que debemos de actuar para bien. En Jeremías 31, con el nuevo pacto y otros lugares, Dios dice que su pacto nunca terminará. Mientras que el sol y la luna estén ahí, su pacto con Israel no se irá. Muchas personas hablan los radicales, los 12 estados. Pertenece al libro de Jeremías. Dios dice que vendrá contra cualquier nación que intente partir su tierra. Entonces las naciones es mejor que pongan atención a eso. ¿Y quién es Babilonia hoy? Muchos preguntan, ¿es Babilonia una religión? ¿Es un sistema político? ¿Es una ubicación? Como nosotros sabemos, puede haber 70 capas de diferentes, un sistema religioso, político o una idolatría fugaz. Las flechas inteligentes, cuando Jeremías habla que después de 70 años Dios vendrá contra Babilonia y tendrán unas flechas expertas de un hombre experto. Y es interesante por el 91, cuando todos fueron a Irak, tenían formas inteligentes, misiles que eran como flechas, y era muy interesante como Dios proféticamente hace saber de una forma diferente lo que viene. Pero tienes que ahondar en la palabra para que te dé esas revelaciones. Nosotros tenemos que estar emocionados de la palabra de Dios, amarla, porque es la palabra que te revela el futuro.
La palabra es la que revela el día de hoy, tu vida. Está viva porque está diciendo cómo y qué debemos comer justo ahora que está pasando en la tierra tanta catástrofe. Según los estudios de Jeremías y otros libros en la vida, ¿qué busca Dios? Porque si hay un momento que para estar bien con Dios, es ahora el tiempo aceptable. Dios busca por personas humildes, busca personas que quieran obedecerlo de corazón. No puede ser obediencia por temor, sino que quieran servir, que magnifiquen las leyes, no en un periodo de rebelión, no hacer honorable, igual que las leyes de Washington son diferentes a las de Colombia. Mucho dice del que la crea, pero cuando tú ves las leyes de Dios, intentas ver la razón detrás de la persona que da las leyes, que es Dios. No debo ver legalismos, no es qué debo hacer para ser salvo, no esta ley o esta ley, no, es para hacer feliz a papá, a Dios. Y hay conceptos en Jeremías que expliquen muchas cosas de lo que está pasando, muchas cosas de lo que tú desconoces, pero si no ahondas en la palabra siempre las vas a estar desconociendo. Vuelvo y digo, la historia se repite porque profetiza. Se nos dijo que las profecías se repetirían siempre. Es cuando muchos se confunden. Ya pasó, pero va a volver a pasar. Hay revelaciones justo ahora, como en este tiempo de ahora, como en el tiempo de Jeremías. Una de las cosas interesantes en Jeremías 12, Jeremías se queja. Y muchos hoy en día se quejan y le preguntan a Dios, ¿por qué los malos prosperan? No es justo. ¿Por qué permites que ellos produzcan frutos? Entonces Dios dijo a Jeremías, si corren a pie, haces que se cansen, ¿qué vas a hacer cuando vas a competir con los caballos? Entonces tienes que aprender a correr con los caballos, porque las personas de fe son corredores. Isaac corrió, Elías corría más que los caballos. Y cuando se tratan de las cosas que pasa ahora como el coronavirus y las personas preguntándose, ¿este es el juicio de Dios? ¿Sabes qué? No lo creo. Si Dios te dice, no pongas la mano en la licuadora cuando estás encendida y luego vas y la metes en la licuadora, no puedes decir, fue culpa de Dios. No fue porque fuimos obedientes. Dios tenía cosas para bendición, pero nosotros mismos nos castigamos. Tu propia alma te castigará. Hoy pasa en el mundo, es reacción a toda la rebeldía que está pasando y pecado que está en el mundo. No es que Dios nos juzgue, no es que la rebeldía nos pase desapercibida, es la rebeldía que has tenido. Tienes que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios odia. Y hay 7 cosas que son abominación a Dios. El primero es la altivez. Ese es el problema de los días de Jeremías y lo es ahora. La altivez. Dios habla de cómo derribó los ídolos en Egipto y así lo está haciendo. Los ídolos del entendimiento, deportivos, del corazón, de la carne. Y en Jeremías él dice el rey y la rey que se humillen, llenos de orgullo. La otra cosa que Dios odia es una lengua mentirosa. Ve todas las noticias falsas y eso es lo que cree y eso es lo que declara. Solo profetizan mentira. Y la última cosa, manos que derraman sangre inocente, el soborno, la maldad. Y ellos ofrecían a niños a Moloch. Y hoy tenemos el aborto. Hoy vemos que dicen que tuvo COVID y se murió de COVID. Hoy vemos el soborno y la maldad y el engaño de los gobernantes. Experimentamos todo eso hoy en día, igual que en el tiempo de Jeremías. Tal como los caballos de Apocalipsis vienen, creo que experimentamos justo ahora un ensayo del juicio, porque Dios desea que mires que estás bien espiritualmente,
podemos estar con los caballos espiritualmente cuando vengan. Lo que pasamos ahora nos tiene que preparar para tiempos más duros. Así que debes de ejercitarse espiritualmente cada persona. La otra cosa del coronavirus es que la primera vez en 3500 años que en el mismo día que Dios tuvo a todo Israel encerrados en cuarentena dentro de sus casas, todo Israel estuvo en cuarentena obedeciendo a Dios, igual que el resto del mundo, como quería Dios ante la autoridad que le hicieran así durante la Pascua. Pero la primera vez que pasa entre 1500 años, por eso este año es importante. Vuelve a pasar porque Dios quiere que busquen a Dios, no a las personas. Debes de permanecer en Pascua. Esto fue en 3500 años. Estuvieron encerrados en sus casas para poder ser liberados. Y fue el mismo día de la semana. Enseñamos sobre cómo tener paz en medio del caos. Eso es lo que hacemos en la iglesia. Nosotros lo hacemos. Muchas personas que me están viendo ahora se sienten solos, aislados, enfrentando una cantidad de cosas. Pero una de las cosas importantes que tienes que aprender del profeta Jeremías al codificar es que cuando lo compares con Ezequiel y Daniel, ¿sabías que al mismo tiempo que los 3 niños hebreos fueron lanzados al horno ardiente en Babilonia, el Señor apareció en medio del caos de ese fuego? Entonces en Jerusalén fue al mismo tiempo que se importaba la palabra de Dios en 3 partes y la lanzó al fuego. Justo ahora, cuando la palabra de Dios era lanzada a Jerusalén, fue lanzada al fuego. Los niños estaban en el fuego. Daniel era un hombre entregado a Dios. En capítulos 2 y 3, que no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor y fueron lanzados al horno ardiente. Pero descubrimos que al mismo tiempo en Jerusalén, Baruch, el escriba, quería advertir a Israel y a Joacín que no hicieran lo que hacían, y cortó en 4 partes y la lanzó en el fuego en Jerusalén. Y allí en el mismo tiempo que es lanzada en Jerusalén, la palabra de Jesús aparece en Babilonia en los 3 niños hebreos. Y lo que debes de saber, que los 3 niños estaban en el fuego y te sientes triste bajo estrés, recuerda que el Señor está contigo. Y cuando habla al pueblo, al gobernante, es para advertirles que se preparen. Entonces, si naciste de arriba, el Señor está en ti. Nunca estás solo. Ahora hay muchas personas que no saben si en realidad has sido perdonado, si en realidad tienes un ídolo y tienes ese ídolo que es eso que dice Jeremías 14, que huele, que hiede ante los ojos de Dios, ante el corazón de Dios. Y es importante que tú le digas al Señor que te arrepientes de eso que hiede en ti, que no te deja, que a pesar de todo lo que esté sucediendo y haya palabra dada al gobernante y al pueblo de Dios, solo importa es que tú no tengas ese olor putrefacto que el Señor desea que quites de ti. Tienes que repetir que eres un pecador, reconocer que eres un pecador y que solo contra Él estás ofendiéndolo al tener ídolos en tu vida. ¿Cuál es tu ídolo? El deporte. ¿Cuál es tu ídolo? Las mujeres, la fornicación, el alcohol. ¿Qué es tu ídolo? Dios quiere no tener memoria de tus pecados, sino tener memoria de tu arrepentimiento, y que de acuerdo a la palabra revelada de lo que estás viendo, te limpies y te apartes y purifiques y invites al Señor a vivir dentro de Él, para que Él no te abandone en estos tiempos, porque esto del coronavirus es simplemente un preámbulo de lo que va a venir.
Y si esto ha sido tan duro, y si esto ha sido tan difícil para familias enteras, cuánto más para nosotros, el pueblo de Dios, si nos negamos a revelar esto a quien lo necesita. Y es importante que tú entiendas que Jesús, Yeshua, vendrá algún día y que el Señor hará que tengas encuentros con Él momentáneos en la tierra para cambiar tu entendimiento entero de lo que debes de llevar en la vida con Cristo, de tener un cristianismo real y verdadero. ¿Cuál es el cristianismo que se está llevando ahora? ¿Qué es lo que tú ves que el Señor como pueblo, así como Jeremías, Isaías hablaba a todos unos gobernantes, pero que también habla a ti en la palabra para revelar? En 1992, hubo muchas personas que tuvieron señales sobrenaturales. Y para los escépticos, aún ahora el coronavirus, a los escépticos les da a conocer las cosas sobrenaturales que pasaron allí en la camilla. Puedo decir que conocí el testimonio de una persona que pudo subir al cielo. Y esa persona me decía, tuve la oportunidad de que entrando allí al hospital me entubaron. Y al estar entubado, de un momento a otro, yo sentí que mi cuerpo subió al cielo. Y en el cielo pude verme por fuera de la tierra encima de un mar. Y en el fondo del mar había un hoyo grande, lleno de fuego. Era como si fuera un cono terminando y a la terminación el fuego ardiendo. Yo iba en una barca sentado. Y en esa barca que yo iba sentado, pude ver que otras personas estaban de pie con túnicas de hospital. Y esas túnicas de hospital les hacía tener los ojos de una forma que no podían ver, retrocedidos hacia atrás. En sus bocas botaban babasa, como cuando un perro tiene rabia o cuando a una persona le da un ataque. Estaba yo sentado y pude ver al frente de mí que terminando ese mar había una arena color naranja y había un resplandor tan grande de la arena hacia más arriba del cielo que no nos permitía ver a los que íbamos en la barca. Pero cuando todo el momento la barca se iba moviendo en pos de ir hacia ese lugar que brillaba y hacia esa arena, ese borde de la arena, los que iban conmigo en la barca no soportaban ver al frente y se lanzaban y caían al hueco que era como un cono y al finalizar un fuego. Poco a poco se fueron cayendo en ese hueco y cuando yo miré al frente, yo iba sentado en la barca pegó sobre la arena y encalló ahí, y cuando encalló allí, quise levantar mi cara para ver el resplandor y no podía. Era tal la culpabilidad, lo inmundo que me sentía dentro, lo culpable de haberle fallado a Dios, porque supe en ese instante que quien estaba ahí enfrente mío era Dios. Y Dios le dijo estas palabras: no me mires, porque no eres digno de estar ante mi presencia. Mas yo te amo y no amo tu pecado. Pero por cuanto no has llevado una vida, una conducta
recta en la tierra, no te puedo recibir. Te voy a dar una oportunidad. Vuelve, pero para hacer lo bueno. Y él dice que no podía, que era un peso sobre su cerviz, que no lo dejaba incorporarse a ver al Dios Altísimo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese resplandor lo hacía sentir poco santo, justo, digno de mirar al que lo había creado. Y dice que cuando volvió a la tierra, el Señor le dijo, cuenta esto. Y cuando Él me lo contó a mí, yo sentí de parte del Señor que el Señor a muchos les está dando oportunidad. No necesitas estar en una clínica allí metido para poder sentir que te está dando una oportunidad. No necesitas pasar por un COVID. Bastante puedes estar teniendo sueños de revelación y no entenderlos porque no ahondas en la palabra. Puedes estar enfrente atendiendo a personas de COVID, pero el Señor te está moldeando tu corazón para que entiendas que ni siquiera los médicos pueden hacer algo, sino que nuestra vida siempre, desde el nacimiento hasta el morir, dependió del único y verdadero Dios creador del cielo y de la tierra, que nos creó en el vientre de nuestra madre. Y es allí donde tú tienes que ser consciente. Esas oportunidades no las debes dejar pasar. Esas oportunidades tienes que aprovecharlas para andar bien, no solo con Dios, sino con todas las personas. Yo le preguntaba a este hombre, después de esa experiencia, ¿usted qué piensa hacer? Y es triste, y el Señor dice que para este tiempo a unos ni el entendimiento les dará, será encallecido por causa de que no quieren cambiar. Mi pregunta para este hombre fue, ¿y qué piensa hacer? Y me dijo, nada. Le dije, ¿cómo nada si Dios le dio una oportunidad? Reciba a Dios en su corazón y cambie. No es solo hablar de la experiencia que tuvo, sino decidir que usted también cambia y ayuda a Dios en su gran comisión para llevarle a otros el ejemplo de cambio. Porque la palabra dice claramente que podrán ser usados nuestros cuerpos para predicar. Pero si nuestra conducta y nuestro comportamiento no es de acuerdo a un siervo santo de Dios, dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Dirán, Señor, en tu nombre serví, en tu nombre hice esto, fui, hice. Pero si tu conducta no está bien delante de Dios, en todo lo que te ha dado, en todo lo que tienes que hacer, entonces no puedes estar bien ante Dios. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Su voz se oye en el lugar secreto. Todos quieren escuchar la voz de Dios, pero el lugar de Dios es el cuarto, porque allí te lleva el trono de Dios. Algunos querubines estarán allí y los querubines cubren con sus alas y es el propiciatorio como en el antiguo propiciatorio. Y siempre estarás bajo la sombra del Altísimo, donde están esas alas. Esa es tu habitación. Ahí no hay impedimentos, no hay enfermedades, no hay otras voces, no hay aflicciones, porque ese es el lugar secreto donde eres uno con Dios. Podemos entrar en el cuarto celestial. Todos tenemos ese lugar a través de Jesucristo. Compró ese lugar Jesús para nosotros. Y puedes venir a casa de Dios cada vez que te sientes y puedes escuchar la voz de Dios y conocerás la voluntad de Dios allí en todo momento. Ayúdanos, Señor. Podemos llevarla en oración. Podemos literalmente sentir cuando llegamos al lugar secreto y podemos llegar así cuando Moisés entró
Moisés entró y decir, podemos decir que no hay ningún mal, ninguna cosa del infierno que pueda llegar. Tenemos que estar allí en ese lugar para que la voz sea clara. El lugar secreto es importante, es un área para orar donde tú siempre vas y lo buscas. Es el comienzo de lo que tú haces para Dios, sentados en lugares celestiales. Efesios lo dice y Colosenses lo dice. Desde ahí debemos de orar, desde el cielo hacia la tierra. Tenemos que cargar con nosotros lo que hay ahí. Y tenemos que traer de lo que está en el cielo a la tierra. Tenemos que lanzarlo violentamente, declarar que el reino de Dios venga a la tierra como es en el cielo. Y es orar para nosotros, transformación. Transfieres de esa esfera a esta esfera y que Dios dé respuesta, porque viene del cielo y es tuyo. Es la fe, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ves. Un niño de 3 años puede hacer esto. Debemos de ser como niños inocentes al llegar a Jesús. La forma como el sistema mundial está, no fuimos creados para estar quebrantados por un sistema. Somos para estar en nuestro espíritu, en el alma y en el cuerpo alineados con el espíritu para ir al cielo, para estar allí. La voz de Dios es un Padre amoroso, reconfortante. Él está parado en el futuro. Salmo 39:5, y está pavimentando un camino en el futuro y te lo revela a través del Espíritu, pero solo debes de ajustar el pensamiento y ser transformado, porque el alma necesita ser transformada por la renovación de tu mente. Es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 12. Decirle a nuestro cuerpo lo que dijo en Corintios: golpea tu cuerpo y domínalo para que después de no quedes descalificado el predicar a otro. Tu cuerpo puede regirte y tu mente también, pero tu espíritu te rija. Nacimos de nuevo y somos criaturas. Es lo que Dios nos dice que hagamos en nuestro espíritu. Allí es donde Él habla en el espíritu a espíritu. Esa es la clave. Oír demasiadas voces afuera, pero una sola es la que debes de escuchar, y es el comandante de tu fe, es el Espíritu Santo que fue enviado. Y esos 3 son los que nos habla: Espíritu, Padre y Jesús. Dios dio dentro de ti la esperanza de gloria, y todo cristiano debemos de tener que ser probados de nuevo, y tenemos que escuchar nuevamente la voz de Dios. Nosotros tenemos el don de lenguas, y el don de lenguas nos hace que podamos tener una comunión con Dios. Nos conecta con Dios y con los libros del destino que están en el cielo y en la tierra, y nos enseña a interceder a la perfecta bendición que Dios tiene para nosotros en la tierra. Él envió a los ángeles para que ejecuten esos libros en la vida de nosotros. Y es allí en donde debemos de alinear, que estén en el Espíritu, alineados en nuestra vida. Y el Espíritu proclama a nosotros lo que Dios ya ha ordenado para nuestra vida. La visitación de Dios en nosotros debe ser no un momento, no un instante. La visitación nuestra con el Señor es tomarnos tiempo. Así como tú te tomas tiempo para sentarte y hablar con una persona y dejar todo de lado. A veces es tanto el tiempo que te tomas para cosas que no son de sembrar en tu vida buena, en donde duras tantas horas hablando de otra persona, en donde hablas continuamente de lo que está sucediendo sin que tus palabras o tu posición pueda ayudar a una humanidad o pueda ayudarte a ti. Entonces allí es donde tú tienes que tomar tiempo suficiente para poner toda área de tu vida y todo lo que te está cargando ante Dios. El mundo cambiaría, pero
Dios me dijo que va a ser una gran luz, un gran surgimiento viene. Estas referencias, las esferas del cielo comenzarán para esta hora. Es para que tú levantes tu cabeza y seas preparado por el Señor y llevado por el Señor. Y esa esperanza de gloria, Él estará en forma poderosa aquí abajo sobre la tierra para brindar su reino y justicia a esta esfera aquí. Las herramientas que el Señor nos da es la oración, la lectura, la comunión y el estar guiados por el Señor. Hay mucho contenido aquí para ponerlo en tu vida. Haz que esta palabra sea para ti. Que sepas lo que va a pasar, cómo las 5 vírgenes sabias permitirán que Dios sea glorificado en ellas. Una de las cosas favoritas en la Biblia es el libro de Efesios. Jesús mismo es nuestro maestro en el libro de Efesios, porque el plan que tiene para el hombre, el plan que tiene para el cuerpo y la iglesia debe experimentar el derrocamiento de las puertas del infierno. No superará Satanás a la iglesia. Y él dijo que en este tiempo de preparación, apenas veas lo que pasa en la tierra, prepárate, porque viene un nuevo tiempo. No es una prueba, son las 5 vírgenes sabias que estarán en él, enfocados en él, en el supremo llamado y blanco. Sobre el cuerpo y sobre el ministerio, debemos de hacerlo ahora, edificarnos unos a unos en unidad. Y debemos los profetas en fuego, padres, que paremos al pueblo y alisten en madurez, de la leche a lo sólido. Y eso es lo que estamos haciendo en esta iglesia, para que tú tomes sólido y no leche. Porque el Señor está aburrido de la tibieza. La tibieza es no el fiel. El fiel es el que está en el fuego, en lo ardiente. Porque todo lo que está pasando en la tierra ahora, deben de darse cuenta que el juicio está por venir y que Dios está dándote oportunidad. Es de Dios hacia los humanos. El ministerio es que el ministerio debe hablar al cuerpo y deben de estar en unidad. Hay una cosecha enorme de venir y tenemos que hacer que la tierra, el mundo, sepa que ya está juzgado. Quienes rechazaron a Dios son juzgados ahora, pero el pueblo de Dios no es juzgado si se juzgan a sí mismos. Y tienes que entender que no es a juzgarnos a nosotros mismos, sino estar unánimes, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, como iglesia. La separación de Dios ya ha comenzado. Tú puedes ver que tienes que defender al Padre de las personas que han dado el crédito por lo que el diablo hace. Creen que Dios y el diablo tienen que estar mezclados. Jesús, Dios, es difamado por el enemigo, pero ellos no tienen nada que ver con esto que está pasando. Es porque el Dios de este mundo es malo y él crea una visión falsa de un Dios bueno que ama a las personas. Jesús y el Padre nunca harían estas cosas. Quieren que todos vengan al cielo. Y esa esperanza que te estoy dando hoy es para que te contactes con Dios y que otros se contacten a través de esto. Habrá una gran separación en la iglesia y esto involucrará a lo sobrenatural. Las cabras religiosas separadas de los corderos, y seremos los que resistamos del poder sobrenatural de Jesucristo, y que será tan evidente que las personas se separarán.
y dirán remanente pequeño el que acepte el poder de Dios, y otro querrá religiosidad. Y esos somos los que nos estamos moviendo a predicar, a donde estamos alistando a muchos la morada del Padre en la tierra al cielo. Y una de las cosas que el Señor nos está mostrando es: las personas van a tener visitaciones de Jesús y cambiarán del todo. Cada noche, cuando vayamos en la cama, el Señor te dará el estar tranquilo. ¿Por qué estás preocupado? Y no tienes que temer, porque va Dios a convencerlos que es un buen Dios. Mostrará el futuro, los planes, y enviará asistentes angelicales para que te guíen. Cuando despiertes, serás una nueva persona. Él va a pasar por todos lados y va a comenzar a rescatar lo que se ha perdido, no solo físicamente, sino espiritualmente. Es una afirmación a 120 años que viene. Él puede hacer lo que quiera en cumplimiento, lo que quiera que se alinee a su palabra. Pero Jesús, a través de Juan, el primer capítulo de Juan 12, a cuantos le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y es lo que entramos ahora. Entramos a esos días donde todo aquel que escuche la voz y obedezca y amen apasionadamente, entrará y vivirá con nosotros y le dará lo que le pidas en oración. Si lo amas apasionadamente y obedeces, quitas tu rebeldía. Y es lo que Juan registra en el capítulo 12. Juan 15:15, Él permanecerá en nosotros y nosotros en ellos. Pediremos lo que queremos y Él nos lo dará. Con el Señor pasarán cosas grandes de noche. En el día estaremos ministrando y en esos lugares estará pasando, porque somos personas que el Señor nos hace creer en eso, en lo sobrenatural. Como profetas de Dios, que vamos siendo aguerridos en valentía, sabiendo que la protección divina está ahí. Tenemos que estar llenos del Espíritu. Hay que escoger en el cuarto todo lo que es de Dios y desechar lo que no es de Dios. Y solo ante la presencia de Él es que se sabe. El Espíritu susurrará a las personas, escucharán a Dios y sabrán que la verdadera voz de Dios es a veces hasta fuera de templos hechos de manos de hombre, donde el Espíritu de Dios se mueve y donde se permite la sanidad y la liberación. Traerá a sus ovejas, donde mostrarán a un Dios bueno, donde provee todo lo que tú necesitas para tu vida. El Señor será elevado. Las ovejas sabrán que hay un espíritu religioso involucrado y lo reconocerán y sabrán que ahorita es un tiempo, una corta temporada para alistarnos para lo que viene. Lo que viene es que Jesús quiere que tengas aceite en tu lámpara para que el enemigo no intente desviar todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar en el otoño y lo que va a pasar en las elecciones. El diablo tiene un plan y Dios tiene un plan, y es cuestión de que si las personas son señaladas por Dios, hablan fuerte y que el reino venga a la tierra como es en el cielo y hagan su trabajo, queden atrapados con Dios y no con el espíritu del miedo, podrán salir, y una guerra contra la justicia será en beneficio de los hombres, de aquellos hombres de Dios. El juicio de Dios, de la brujería, la violencia y todo lo que está sucediendo no tiene que ver con justicia, no tiene que ver con dominio. Es lo que viene respondiendo, porque van a tener su fortaleza. Pero Jesús dice, debe de ser el tiempo de brillar, no de estar escondidos.
que voten en el cielo y que voten en las casillas a favor del Señor, no para tener miedo de qué está pasando en la tierra, sino decir fuertemente el mensaje del cielo en la tierra, no el mensaje del diablo. Dios nos dio poderes para atar y desatar, y debemos de ver la raíz del mal en cada país, en cada nación, y debes cortarlo de raíz. Esos diablos no podrán usar esas personas jamás. Él derribará con la autoridad que nos ha dado, perderá su poder, influencia y mal, y no podrá volver a tener el poder que tenía antes. Tenemos que orar y votar hacia todas las cosas que están pasando, de escasez, del coronavirus, de los gobernantes, de todo lo que estás necesitando, comida, vestido, agua, todo aquello. Habrá un problema de escasez, pero a los hijos de Dios nos dotará de todo para compartir con otros. Y Él dice que pidamos como personas creyentes, que tengamos suficiente para ayudar a otros y que podamos decir al Padre que es un buen Dios, que no cause estas cosas, que nos dé el sustento, y decirles a ellos que Jesucristo es la respuesta. Y tendremos que saber que tenemos un Dios que proveerá. En esta temporada, Señor está permitiendo que nosotros los creyentes prosperemos. Es un área fuera donde a veces esos faraones que ejercían esclavitud sobre otras personas, o como las plagas que tocaron Egipto y que ninguna plaga llegó a sus israelitas, así será el Señor con nosotros. Ninguna enfermedad ni espíritu de muerte. Él dijo: deséele ahora a los creyentes que no participen en las cosas malas e infructuosas de las tinieblas, que salgan de ese Egipto. Arrepiéntete. A esos creyentes que están pensando que personas del mundo los van a ayudar. Tenemos que volver a Dios y creer que desde el cielo responderá. Pero es un lugar donde nosotros compensamos todo, ese lugar secreto, donde nada puede tocarnos. Y es allí donde nosotros tenemos que llenarnos, día por día, hora por hora. Si tú no te llenas de ese lugar secreto para saber qué es lo que Dios el Padre te quiere hablar y cómo te puede ir preparando para lo presente, entonces enfrentarás todo con dolor, sufrimiento, desesperanza, desasosiego, angustia, como yo veo muchos. Y como he escuchado testimonios de orfandad de niños y niñas porque sus padres nunca quisieron venir a Cristo, en donde murieron sus padres y sus hijos quedaron solos. Pero Dios, nuestro pueblo, el pueblo de Dios, tenemos que entender que la piedad tiene bendición al presente y que como hijos de Dios no debemos de estar arrinconados, atemorizados, sino estar allí enfrentando con valentía y sabiendo que el Señor nos protege como protegió al pueblo de Israel. Vamos a orar en este instante. Vamos a pedirle a Dios, a ese Dios hermoso, misericordioso y amoroso, no ese Dios que están diciendo por todos lados que esto se mueve porque Dios está airado. No, Dios está con unas cuerdas grandes de amor hacia ti, en donde está deseando que todo aquel pueblo venga a Él. Vamos a ver 2 Corintios 2:6. Vamos a leerlo por un momento, un instante. Dice así 2 Corintios 2:6. En efecto, decido no hacerles otra visita que les causare tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindaría alegría? Dice el Señor. Sino aquel a quien yo haya entristecido. Les escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarse no me
causaron tristeza. Estaban confiados de que todos ustedes harían suya mi alegría. Les escribo con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer el profundo amor que les tengo. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, solo a mí hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar. Se la ha causado a todos ustedes, para él es suficiente el castigo que les impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por las excesivas tristezas. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia mí. Con este propósito les escribo para ver si pasan la prueba completa de obediencia. El Señor está diciendo que si tienes tristeza no fue Él que te ocasionó. Mas si tú estás viendo que otros están tristes, dices que vayas y a pesar de tu dolor consueles también a otros. Porque Él dice que su amor está allí esperando por ti. Y dice que perdonemos y que dejemos que la justicia venga de Él. Porque esa justicia es la que hará justos juicios a las personas. Eso es lo que el Señor está diciendo. Perdonar el pecado de aquellos que están cometiendo cosas contra ti. Por último, quiero decirte que si tú no perdonas a los demás, Dios no te perdona. Si continuamente cobras el pecado de lo que otros han hecho contigo, entonces Dios no podrá dejar de perdonarte a ti. Vamos a cerrar los ojos allí y decirle al Señor, en este instante, que nos ayude a entender ese tiempo que se está repitiendo, pero que ahora sí es un tiempo para que te prepares en Él. Señor, abre nuestros ojos, Señor, que tu Santo Espíritu descienda, Señor, que los cielos puedan ser abiertos para escuchar nuestra oración, Señor. Da señales, Señor, del cielo a la tierra, de cómo es tu grande amor para con nosotros, Señor. Que entienda toda humanidad que tú eres el Dios amoroso y misericordioso, que está permitiendo que veamos el cumplimiento del pecado y la maldad en la tierra, de los juicios que han caído por todo lo que la humanidad ha hecho, Señor. Pero que tu espíritu y la gloria tuya dice, ven a mí, hijo mío, ven a mí, hija mía, ven con todas las cuerdas de amor que tengo para ti, para que entiendas, para que yo te pueda preparar, para que puedas entender y ser revelado del espíritu al espíritu, de mi espíritu a tu espíritu, las bendiciones que yo te tengo, para que no seas ese grupo de religiosos legalistas en donde desechan un alma, sino donde la cogen con amor. Porque bien claro lo dices tú en la palabra, Señor, que vino a las bodas y los convidados no estaban preparados. Mas dijiste, ve a la calle, al cruce del camino, y allí hallaste a los que sí estaban aptos para irse contigo. Señor, como tú lo sabes, no vienes por templos hechos por manos de hombre, ni por denominaciones. Vienes por un cuerpo, unos hijos remanentes tuyos, preparados para estar unánimes en un mismo sentir. Allí levantándonos como tu iglesia, Señor, santa, pura y apartada para ti. Rey mío, Señor mío, abre el entendimiento, abre los oídos, quita la ceguera espiritual, quita lo que no deja entender a aquellos que se dejaron llevar en esclavitud por los de Babilonia. Tu palabra dice que católicos, gente que tienen idolatría,
y todo tipo de gente mundana se hará caer a tus hijos. Mas ahora te pido, despiértalos, Señor. Vuélvelos en cordura y en sí, en sensatez, para conocer los tiempos, para no perder la carrera que llevan, Señor, para proseguir al blanco, al supremo llamamiento, pero no con un miedo y un pánico del mundo, sino con un temor reverencial, santo tuyo, Señor, en donde tú pides preparación, que vean que lo que viene a la tierra, que lo que está viniendo, Señor, en todo ámbito, Señor, tocando sus áreas de su vida y su entorno familiar, su ciudad, su barrio, es para que se levanten como hombres y mujeres de Dios, unánimes en una piedad, buscando alcanzar la humanidad para Cristo, Señor. Te lo pido, Señor mío Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, mi Rey amado, mi hermoso. Gracias por tanto amor, infinito amor que no nos merecemos, porque día a día nos levantamos y te fallamos, Señor, te fallamos. Danos dominio propio, danos ese dominio propio. Crucifiquemos la carne realmente contigo y que el pecado, como dice Romanos 6, no se enseñoríe más de nosotros, Señor. Que podamos morar y contemplar tu gloria como en este instante estoy sintiendo tu presencia. Ellos la puedan sentir allí, Señor. Que cuando tú regreses en las nubes podamos mirarte a tu rostro y poder sentir que somos a tu semejanza, mi Rey. Y recibir la corona de gloria, Señor. Pido por todos aquellos, Señor, que se fueron sin Dios, que sus familias, Señor, te alcancen, Señor. Ten misericordia de los que mueren, Señor, sin conocer esto. Sé que tú eres misericordioso para obrar, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sé que obrarás de una forma que nadie se imagina de lo que tú eres, Señor. Decimos conocerte, pero realmente nadie puede decir que tus caminos son nuestros caminos, que nuestros pensamientos son tus pensamientos son más grandes que los nuestros, Señor. Tú haces cosas que inimaginables hay en el corazón del hombre, Señor. Pero tú las das a revelar este tiempo para prepararnos, Señor. Señor, que tu novia estemos preparados para ese tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Hoy quiero invitarte a que estas prédicas, estas enseñanzas bíblicas que trascendieron en tu vida en este día, puedas llevarla a aquellos que están necesitando. Guardarlas en tu computador, guardarlas en tu corazón y no rebosarlas en otras personas. Sería una actitud egoísta, una actitud que no es de un siervo de Dios, de una persona que acabó de escuchar la bendición que puede ser impartida a muchos. Yo te pido y te insto a que hay diversas formas de hacer que una persona llegue a Cristo. Puede ser una prédica de esta, puede ser el que ores por esa persona. Nosotros tenemos allí en el Facebook una parte de oración. Tenemos tantas cosas que puedes compartir en otros. Una prédica que puedas saber que alguien la está necesitando con ese mismo tema, para que levantes a otros, para que traigas a otros a Cristo. Quiero decirte que hemos hecho un libro y un libro que estará dispuesto ahí en la página para que tú lo compartas con otros. Ahí en el muro encontrarás ese libro que podrás llevar a otros, en donde da la explicación de por qué estamos aislados, destituidos de la gloria por el pecado, porque ese puente que comunica es Jesucristo, las 4 leyes espirituales, la oración de entrega y sobre todo allí lo que ha de venir y también lo que el Señor nos tiene el presente al morir.
te pido por favor que eso lo compartas con otros. También están nuestras prédicas y todo en YouTube y en Facebook. Pero quiero darte primero que todo las gracias a ti por tanto apoyo que ha crecido esta página. Quiero que entiendas que nuestra iglesia no es una iglesia que está haciendo acepción de personas, que está haciendo denominaciones. Yo quiero que te entiendas en este instante que el cuerpo, tú eres la iglesia y que como cuerpo tenemos que unirnos para prepararnos. No son nombres denominacionales, no es un templo, es prepararnos. Y eso es lo que pedimos a Dios, que podamos prepararnos todos allí, diferentes tribus, allí prepararnos para Él. Te doy gracias por entender lo que el Espíritu dice a través de nosotros. El Espíritu está hablando ahora y te doy las gracias por poderme dejar llegar a tu casa, a tu vida. Dios te bendiga, muchas bendiciones, ánimo y nada de temor ante esta situación que está pasando con el COVID. No le des oportunidad al enemigo de sentir temor, ansiedad. Controla, ten dominio en tu cuerpo. Ora con versículos de sanidad. Dios te bendiga.